Bienvenidos al taller número 5, enfocado en alquimizar la puerta del amor y las relaciones. Lo haremos trabajando con alquimizaciones interactivas con el método Ankh y la posterior neutralización de las estrellas volantes. Es una agenda de 22 talleres de alquimia aplicada. Cada mes está enfocado en un palacio específico. En el mes anterior trabajamos lo que es el palacio número 1, dedicado a lo que es la vocación y el trabajo. El mes de abril está dedicado a las relaciones de pareja y socios. El trabajo que realizamos lo hacemos enfocando y equilibrando las energías del cielo, la tierra y el hombre. En este encuentro trabajaremos con neuroalquimia sistémica, cuyo acceso se da el Feng Shui mediante la activación en la tierra de la estrella volante número 2. En el encuentro anterior trabajamos la estrella número 1, correspondiente al sector norte de nuestra vivienda. Correspondía a lo que es el cielo anterior, es decir, la energía que traemos antes de nacernos y la energía ancestral. En este encuentro nos enfocaremos en el Palacio 2. El Palacio 2 se halla en el sudoeste de nuestra vivienda, correspondiente al sector tierra. La tierra es un elemento del cielo posterior, relacionada con nuestro vaso páncreas y estómago. Corresponde a la nutrición externa, es decir, todo lo que incorporamos mediante la alimentación, la respiración y las relaciones con el otro. Todos los sobrantes energéticos se concentran en el riñón, es decir, que toda la energía que sobra mediante la nutrición externa serán concentrados y almacenados en el sector agua. De allí alimentará nuestro chakra sexual. También está relacionado con la relación yo-tú. En la relación yo-tú, a diferencia de la anterior que trabajaba las primeras etapas del desarrollo del niño, corresponde desde los 2 hasta los 5 años, en donde se gesta el principio de la identificación, es decir, el complejo de Edipo y Electra. Aquí se trabaja el apoderamiento del rol sexual. El cerebro emocional es el que tiene predominio. El complemento, la unión con el otro, la pareja y los socios son todos los temas que competen a este palacio. En febrero del 2019 comenzó el año del chancho. Es un año de transición, ideal para lograr la trascendencia, es decir, lograr algo que aún no pudimos realizar, lograr algo que nos va a convertir en un ser diferente. Comencemos el ejercicio. Este ejercicio nos enfocaremos en diferentes etapas de nuestra vida. ¿Qué sucedió en el año 2007? Voy a hacer una lista de cómo era mi vida sentimental en ese año. En el segundo ítem vamos a desarrollar para qué me estaba preparando en ese año, en quién deseaba convertirme cuando llegue el 2019, qué tipo de socio necesitaba para lograr ese objetivo. Luego pasaremos a la etapa presente, el año actual. ¿Cómo es mi vida amorosa el día de hoy? Analizo si logré lo deseado en el 2007. ¿Para qué me estoy preparando? ¿Cuáles serán mis primeros pasos? Finalmente, nos proyectamos al año 2031, donde existirá un nuevo año del cerdo, 12 años después de la fecha actual. ¿En qué deseo convertirme cuando llegue ese año? ¿Qué tipo de compañero necesito para lograrlo? Cuando culminamos esta guía, pasaremos a la siguiente etapa. Las alquimizaciones interactivas que vamos a realizar a continuación parten de un conflicto a alquimizar. Ese conflicto estará dado en una de estas etapas, aquella etapa que aún no pudimos trascender. Vamos a detectar en qué etapa se haya bloqueada esta puerta.
Cuando finalizaremos la alquimización, fijaremos la meta en la Tierra. Previo a esto, tendremos que neutralizar la estrella que proviene del Palacio 2. La estrella que proviene del Palacio 2 es una estrella de tierra considerada el rey de la enfermedad. ¿Por qué se llama así esta estrella? Habíamos hablado de que la pareja es una nutrición que tenemos con alguien externo, es nuestro complemento. Cuando esa nutrición no es correcta, puede enfermar todos aquellos que somos. En este caso, lo que más se va a ver afectado es la mente, debido a que la estrella 2 cae en el sector noreste de mi vivienda, donde se halla el rincón de la sabiduría, de las decisiones lógicas, de la conciencia, de lo que quiero aprender. Por lo tanto, antes de activar la estrella, vamos a realizar lo que es la cura de la estrella número 2. El comienzo de la alquimización se da utilizando neuroalquimia integral. Esta rama de neuroalquimia está destinada al programa neuronal. Su acceso es una meta, la cual obtendremos mediante los arcanos mayores del tarot egipcio. Una vez que hallamos esta meta, hallaremos las redes neuronales que se formaron fusionando hechos con emociones negativas. Esas redes son el impedimento que no nos dejan trascender hacia la meta y el destino que queremos crear. Esta alquimización se da mediante el método Ankh. Comencemos la alquimización. Elijo una de estas opciones. Una vez que elijo una de estas opciones, voy a la parte del video correspondiente a la misma. Si elegí la opción número 1, la etapa en donde se bloqueó el tema de las relaciones fue en la etapa 3. Voy a buscar en mi lista cómo describí mi vida amorosa actual y analizo si logré lo deseado en el 2007. Es allí en donde se halla el bloqueo. Es allí donde encontramos el conflicto alquimizar. Entonces, en este análisis, veo si cumplí mis expectativas y si arrastro algún tema no resuelto. Nos enfocaremos en corregir ese pasado. Una vez que hallé ese tema, voy a detectar el conflicto real del mismo. El mismo proviene de uno de los 12 conflictos de nuestra casa astrológica. En este caso es el eje dado por la casa 2 y 8, la casa de Tauro y la casa de Escorpio. Es un conflicto que proviene entre el dar y el recibir. ¿Dónde se halla mi deseo? Mi deseo se halla en la casa 8. La casa 8 es las personas que han quedado en deuda conmigo y también a las cuales yo le debo. Pienso en todas ellas y voy a buscar para quién yo soy el malo. Cuando tengo en vista a esa persona, mi deseo se va a enfocar en yo deseo ser visto como el bueno. Para ser visto como el bueno, ¿qué tendría que hacer? Eso me dice la casa 2. En este ejemplo, dejar de controlarlo, dejar de exigir. Entonces, si yo dejo de exigirle, yo sería el bueno. Entonces, si yo deseo ser visto como el bueno, yo tendría que dejar a esta persona ser libre. El deseo de ser visto como el bueno activa mi sangre y aquella pulsión que tenía escondida. El conflicto sucede que cuanto más aumenta ese deseo, más aumenta el mecanismo de represión que me dice yo tengo a cambio que dejarlo libre. Ese conflicto no tiene una solución en esta dimensión. En esta dimensión mi ojo se cierra frente a este tema. Yo no estoy dispuesto a pagar ese precio, entonces muchas veces prefiero reprimir ese deseo. Eso me deja en una prisión y me hace actuar con una determinada conducta.
Con el fin de abrir este ojo y expandir mi conciencia, vamos a hacer el primer agregado de vitriol. Cuando hacemos este agregado, dejamos de enfocarnos en mi deseo de ser el bueno o mi necesidad de dejarlo libre. En este caso nos enfocamos en una meta. La meta es la siguiente: actúo y espero tranquilamente el resultado. Esta meta proviene del tarot egipcio del arcano 41, cuya sumatoria da un número 5. El número 5 actúa a un nivel subconsciente, despertando recuerdos y emociones reprimidas. ¿Cuál es este arquetipo? Es el arquetipo cuando sentí que mis caminos se iban cerrando, tan solo porque deseaba lograr una única cosa que se convirtió en mi obsesión. En esos momentos mi mente se sentía agobiada y la ansiedad por el resultado era una aflicción muy difícil de tolerar. Trato de buscar en qué me había obsesionado, con quién me había obsesionado, cuál era el resultado que se había convertido en mi único punto de vista. Cuando activamos esta meta, el viejo deseo de ser bueno es reemplazado por un nuevo deseo, el deseo de ser audaz. ¿Qué es la audacia? Es la osadía de realizar algo sin importar lo que provoque en el otro. Entonces, me imagino de aquí a una semana. Cuando yo hago esta proyección, se despiertan todas mis pulsiones y mis deseos. El conflicto es que desgasto mucha energía y no logro encauzar esta meta. Si yo deseo realizar esta meta y plasmarla en la tierra, tengo que trabajar con un rayo. El rayo que me propone la esencia es el rayo amarillo. Entonces, si yo deseo ser audaz, tengo que actuar con una nueva conducta, una conducta que planea las cosas de antemano, que sabe y tiene un objetivo prefijado y va corrigiendo los desvíos de todo aquello que empieza a salir mal frente a ese tema. No está ansioso, simplemente toma las medidas necesarias. ¿Cómo sería mi proyección? De verme de aquí a una semana entrando en este proyecto, siendo audaz. Esa imagen proyectada encuentra un recuerdo de mi pasado, donde cuando yo fui audaz me sentí decepcionado. En esa edad de mi pasado, cuando tuve la valentía de enfrentar mis miedos y realizar lo que deseaba, los resultados fueron decepcionantes. Desde el día actual hacia el pasado, vamos a buscar todos los recuerdos en los cuales, cuando yo me atreví a ser audaz, hallé una decepción. Cuando tenemos este recuerdo, vamos a buscar cuál fue la causa de esa decepción, qué esperaba obtener. A partir de ese momento, en mi conducta fue cambiando, utilizando un mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa me hizo actuar con una determinada personalidad. Recuerdo que a esa edad del pasado yo deseaba sentirme audaz. Los acontecimientos sucedidos hicieron que yo me sintiera decepcionado. Para defenderme me comporté con el rayo azul en desequilibrio. Este rayo azul es una fuerza que equilibra mi mente, mi emoción, mi energía y me ayuda a plasmarlo en la tierra. Tengo voluntad de hacerlo, lo único que me desconecto de mi esencia. Esto me hace comportarme como alguien vengativo, alguien agresivo o alguien que toma medidas determinantes y tajantes, perdiendo el contacto con el otro. El siguiente paso será disolver esa memoria. Vamos a regrabar la película de una forma distinta. Vamos a un pasado donde, en lugar de actuar con el rayo azul,
actuaría con el rayo amarillo. Es decir, no me focalizo en vengarme o en ser agresivo con ninguna persona. Me focalizo en un proyecto mío. Si esa persona no es la adecuada, busco la ayuda de otro. Entonces, en ese pasado, yo deseaba ser audaz y el recuerdo nuevo es uno en donde yo me sentía audaz. Entonces esto eleva mi energía hacia mi esencia, la cual me dice, yo soy seguro. Cuando descendemos esta nueva visualización, vamos a encontrar un desequilibrio causado por la vieja conducta. Ese desequilibrio hace que haya un exceso en la mente y una sombra en mi cuerpo emocional. Yo deseo ser seguro, pero este exceso en el cuerpo mental activa una forma pensamiento. Esa forma pensamiento desequilibra mi chakra 2, llevándolo a un tono mucho más fuerte que es el naranja. Ese PET está conectado con el pétalo 1 de la vitalidad. Este exceso hace que genere un desgaste en donde, en lugar de sentir la energía, me sienta cada vez más débil y con falta de ganas para lograr mi objetivo. Ese exceso mental despierta una emoción. La emoción que activa esta forma de pensamiento es, como yo no tengo energía, necesito controlar y obsesionarme con el otro, porque no puedo lograr ningún proyecto por mí mismo. La obsesión y la necesidad de control hizo que ese chakra adquiera una tonalidad de tono bordeaux. Debo restaurar esa vibración llevándola al color naranja predominante en ese sector. Voy sintiendo que ese control que tengo hacia el otro va disminuyendo y atenuando la energía de este centro energético. Finalmente me conecto con mi esencia que me brinda la seguridad que necesito, pudiendo afirmar, permito que mi pareja sea una persona libre. Yo puedo ser visto como alguien bueno y bondadoso. Yo soy audaz. Yo actúo y espero tranquilamente el resultado. Luego concluimos la sesión anclando la energía en el sector noreste de la vivienda. Coloco en un papel amarillo la meta, actúo y espero tranquilamente el resultado, junto a un frasco de vidrio con sal gruesa y vinagre. Los que eligieron la opción 2, el conflicto a alquimizar se halla en la etapa 4. La etapa 4 es el presente. Este presente nos hallamos en un momento de transición. La pregunta es, ¿en qué me estoy queriendo convertir? ¿Quién quiero ser cuando llegue el 2031? ¿Cómo van a ser mis relaciones al llegar a esa fecha? El conflicto surge en que desconozco lo que deseo. Este es el conflicto que vamos a alquimizar. Este conflicto a su vez proviene de otro relacionado con las casas astrológicas. En este caso es el eje 1-7. El deseo se halla en la casa 7. Entonces el ejercicio comienza de la siguiente manera. Reflexiono sobre mis parejas y socios. Cuando pienso en ellos, busco cuáles eran sus defectos y virtudes y qué me daba cada uno de ellos. En este caso nos enfocaremos en el romanticismo. Buscaremos quién fue mi pareja la que me entregaba el romanticismo que yo buscaba. Mi deseo es, yo deseo tener una pareja romántica. El conflicto surge en que cuando yo tuve una pareja romántica,
¿Qué tipo de persona tendría que ser yo? ¿Por qué me elegirían? En este ejemplo, yo tendría que ser su compañero. Entonces, una dificultad en esto que muchas veces un compañero representa perder la identidad y convertirse en la sombra de la otra persona. La motivación es tener una pareja romántica. A cambio de ello, yo tengo que ser la sombra de esa persona. Este conflicto no encuentra una salida en la cuarta dimensión, es decir, en mi mente lineal. No estoy dispuesto a pagar ese precio. Entonces, de allí surge un mecanismo de defensa. Liberarme de este mecanismo de defensa se hará mediante el agregado de vitriol. Cuando agregamos el vitriol, permitimos que una nueva meta surja en nuestra vida. Va a surgir un nuevo deseo. Lo que yo deseaba ya no es lo mismo. Yo no deseo el romanticismo. Yo deseo la pasión. ¿Cuál es este arquetipo? Este arquetipo es el siguiente. En los momentos en donde me estuve placenteramente ocupado y lleno de energía y pasión, eso que me daba lo que buscaba, sin darme cuenta, se convirtió en una adicción de la cual no me pude liberar. La meta va a ser la siguiente: me libero de todo lo que me ata o me domina. Esta es la causa por la cual estoy fallando en las relaciones y es la causa por la cual tengo bloqueado lo que deseo cuando llegue el año 2031. Esta meta proviene de un número 15, cuya sumatoria da 6. El 6 actúa a un nivel subconsciente, lleno de aspectos emocionales. Cuando nos focalizamos en esta meta, dejamos de desear una pareja romántica. El deseo pasa a ser reemplazado por uno nuevo. Yo deseo estar entretenido. ¿Qué es estar entretenido? Es tener mi mente dirigida y ocupada en algo que capte mi atención. Llevo mi imaginación de aquí a 2 semanas. Se activa el elemento fuego. Cuando se activa este elemento, entro en hiperactividad, siento que desgasto mi energía. La causa es que mi energía aumenta y no logro concretar nada, provocando un gran desgaste. Si deseo cambiar esta programación, necesito actuar con un rayo. El rayo que elige mi esencia es el rayo azul. Entonces cambio esa imagen en donde mi energía se desgasta, porque lo que me mantiene entretenido es algo momentáneo, el cual no tiene ninguna utilidad, ninguna función. Entonces, con la energía del rayo azul, voy a imaginar que tengo un objetivo claro. Ese objetivo es aquel en el cual yo deseo convertirme cuando llegue el año 2031. En base a ese objetivo, no va a haber nada que me desvíe del mismo. Cuando logré esa imagen, todo está bien en el futuro. Pero ¿qué sucede con el pasado? Eso despierta una vieja memoria, una memoria en donde, cuando estuve entretenido, yo caí en una trampa. En esa edad de mi pasado, encontré algo o alguien que logró sacarme de la monotonía de la vida. Sin darme cuenta, aquello que me daba tanto placer se transformó en una prisión. Esa persona me convirtió en su prisionero. Desde el momento actual y yendo en retrospectiva hacia el pasado, voy buscando todas las relaciones en donde yo me sentí entrampado, aquellas que comenzaron bien y luego se convirtieron en algo de lo cual hasta el día de hoy no me puedo liberar. Cuando encuentro el recuerdo más significativo, pienso, ¿aún me encuentro atrapado por él mismo? ¿Cuál fue mi talón de Aquiles? ¿Por qué quedé preso de esta situación? En ese momento utilizamos un mecanismo de defensa
que lo arrastramos hasta la actualidad. Ese mecanismo fue desequilibrando nuestros cuerpos, haciéndonos actuar con mayor predominio de mentes, de emociones o falta de concreción. En este caso, la personalidad que utilizamos fue la del rayo blanco. En esa edad de mi pasado, el rayo blanco nos hizo que, cuando caí en una trampa, empecé a intentar armonizar esa nueva situación. Por momentos me sentía bien, por momentos me sentía mal. La personalidad del rayo blanco es una personalidad ciclotímica. Entonces, vamos a tomar ese recuerdo y lo vamos a disolver con el fin de grabar una nueva historia utilizando el rayo azul. ¿Cómo hubiese sido mi vida si hubiese actuado con una personalidad militar, una personalidad que tiene en claro sus objetivos, una personalidad que no duda en poner un límite cuando se siente que alguien le está tendiendo una trampa? Cuando yo deseo estar entretenido, mi mente encuentra un recuerdo positivo donde todo me salió bien, donde yo pude mantenerme entretenido y con libertad. Entonces, mi esencia me dice: sos entusiasmo. Solamente te entusiasman aquellas actividades que te permiten vivir en libertad. Cuando llevamos esto al presente, hallamos que aún se encuentran los desequilibrios causados por la vieja conducta. Esto hace que hay un exceso en la actividad energética, hay un exceso de fuego, mis chakras aún no están en armonía. Eso provoca que mi esencia se desconecte. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo entro en actividad, pero desconozco cuáles son mis intereses esenciales. Vamos a realizar la corrección. El exceso en el cuerpo vital lo corregiremos con esta afirmación. Nos concentramos en nuestro chakra sexual y digo esta frase: activo el deseo para poder vivir mi destino desde la alegría y la pasión. Cuanto siento que esta energía se activa, paso a trabajar la sombra que quedó en mi cuerpo esencial. Mi cuerpo esencial me recuerda: yo puedo disfrutar tanto de la compañía como de la soledad. La intimidad para mí es tan importante como estar con el otro. Necesito equilibrar estas dos fuerzas. En este caso, mi chakra variaba desde los tonos que iban desde el rojo al plata. Es decir, generaban por momentos una protección y aislamiento y por momentos buscaban frenéticamente esa pasión, buscaba frenéticamente ese romanticismo. Entonces, con estas dos fuerzas, la de el equilibrio y la sedación en nuestro cuerpo vital y la activación de lo que pide nuestra esencia, devolvemos el tono correspondiente al chakra sexual. Hemos sentido que nos liberamos de todo aquello que nos ati y domina. La energía de mi chakra vuelve a su tono correspondiente. Yo puedo afirmar: soy entusiasmo. Yo puedo acompañar a mi pareja sin convertirme en su sombra. Yo tengo una pareja romántica. Yo estoy entretenido, porque yo me libero de todo aquello que me ata o me domina. Finalmente, anclaremos esta meta mediante la sanación de la estrella 2, la estrella de la enfermedad. Neutralizar esta estrella se hace a través de la cura de sal. Vamos a colocar un frasco de vidrio con 1/3 de sal gruesa y 2/3 de agua o vinagre y lo colocaremos en el sector noreste de mi vivienda. Allí pondremos un papel en color azul en donde escribimos la meta: me libero de todo aquello que me ata o domina. Cuando voy viendo que este frasco
hace algo similar a lo que está en la foto, es decir, los cristales de sal empiezan a desbordarse, significa que está atrapando toda la negatividad de esa estrella. Es momento de tirar ese frasco y renovarlo con uno nuevo. Esta sanación lo haremos hasta el mes de enero del 2020. Si elegí la opción 3, las relaciones se hallan bloqueadas en la etapa 5. La etapa 5 habla del enfoque hacia el futuro. La etapa 5 nos dice cuáles son los primeros pasos que debo realizar si deseo que en el 2031 mis relaciones hagan un cambio. El conflicto de este caso se relaciona con el eje 9-3, es decir, mis sistemas de creencias contra mis deseos de libertad. El deseo se halla en la casa 9, la casa de Sagitario. Reflexiono sobre mi capacidad de vencer los patrones limitantes. Los patrones limitantes son la confianza que yo tengo en el otro. Entonces, ¿de qué me libro si yo logro vencer esos patrones? Si yo logro vencer estos patrones, podría confiar en mi pareja. Eso sí, si yo podría confiar en mi pareja, ¿por qué me sentiría egoísta? Vamos a hacer una lista de qué sentimientos de egoísmo me despierta poder lograr la confianza en el otro. En este caso, confiar en el otro solo lo lograría si el otro me brinda demostraciones permanentes de afectos. Entonces, si yo deseo confiar, yo tendría que pedir demostraciones. El poder confiar en mi pareja me activa mi sangre. Esto se controla contra un sistema limitante en el cual me dice: eso implica pedir continuas demostraciones de afecto. Las dos energías, el yo tengo y el yo deseo, generan un bloqueo en la cuarta dimensión. Si deseo salir de ese conflicto, lo voy a hacer mediante un agregado de vitriol que me va a abrir el ojo. Ese ojo se hará a través de una meta. La meta en este caso es la meta 7F. La meta 7F es la planificación o premeditación. Es el arquetipo en los momentos en los que me detuve a reflexionar antes de actuar. Premedité todas las acciones que debía realizar si deseaba obtener el resultado que yo esperaba. La meta es la siguiente: tengo un plan de acción. Esta meta proviene del número 7. Es un sector del nivel consciente. Yo estoy consciente de esto. Entonces, el problema surge en que desconozco cuál es la mejor forma de actuar en este caso. Tener un plan de acción cambia mi focalización en el futuro. En lugar de desear confiar en una pareja, hay un nuevo deseo. Yo lo que deseo es estar atento. Entonces voy a crear una imagen mental, donde yo, para lograr un desenlace favorable, tengo que prestar atención a todos los hechos y tomar las medidas necesarias. Me imagino de aquí a 2 meses y me pregunto, analizo cuánto gasto y cuánto ahorro para no malgastar mis recursos. ¿Cuánto desgaste de energía implica estar atento a lo que puede suceder? Si yo deseo tener una buena imagen, debo actuar con una personalidad guiada por mi esencia. Es decir, debo actuar con el rayo rosa. Voy a hacer una nueva imaginación. Yo me imagino
teniendo un plan de acción, estando atenta a las situaciones y siempre buscando aquello en donde me siento atraído. Con esta nueva imagen donde yo me siento atraído hacia algo y hacia eso es lo que yo presto atención, dejando de forzar todas aquellas cosas que implican un desgaste de energía, empiezo a sentirme que estoy logrando ese deseo. Cuando este deseo encuentra memorias del pasado, comienza a frenar ese impulso. Ese impulso se frena porque cuando yo deseé estar atento, en lugar de eso, yo me sentí ofendido. En esa de mi pasado, en lugar de tomar las riendas de la situación y de estar atento a lo que sucedía, me desligué del asunto y lo dejé en manos de otro. ¿Con quién te ofendiste por no actuar como vos lo esperabas? ¿A quién le echaste la culpa? ¿Qué evitaste realizar y preferiste entregar esa responsabilidad al otro? Intentemos buscar los recuerdos relacionados con estas preguntas. En ese momento utilicé un mecanismo de defensa, generando un tipo de conducta que desequilibró mis diferentes cuerpos. Recuerdo que a esa edad yo deseaba sentirme atento. Los acontecimientos sucedidos hicieron que yo me sintiera ofendido. Para defenderme me comporté con el rayo amarillo. El rayo amarillo es una personalidad crítica, astuta y muy encerrada en sí mismo. Genera una conducta similar a lo que es el estaño. El estaño es un metal blando que siempre reacciona ante la falta de fuego. Cuando logro hallar ese recuerdo en donde me sentí ofendido, voy a disolver esa memoria y la voy a cambiar por una en donde uso el rayo rosa. Es decir, dejo de actuar intentando manipular al otro para que haga el resultado que yo deseo, por una personalidad completamente franca y honesta, alguien que se muestra tal cual es, alguien que no teme que esa persona desista de realizar esa obra para atraer a las personas que realmente me pueden ayudar y en las cuales yo puedo confiar. Siento cuántos menos tengo que desgastar de mí y cuántas demostraciones menos tengo que pedir al actuar bajo la influencia del rayo rosa. Con esa energía, yo cuando deseaba estar atento, tengo un recuerdo donde yo realmente me sentía atento. Eso ingresa a mi esencia, que me dice, yo soy interés. Cuando desciende esa energía, se topa con la vieja personalidad del estaño. El estaño desequilibra mis cuerpos y lo hace de la siguiente forma. Genera, en este caso, un exceso de tierra y un desequilibrio en los cuerpos externos y mi relación con el otro. Como dijimos anteriormente, el estaño es un metal blando. Un metal blando tiene poca tierra. Entonces, si necesito materializar una obra o realizar algo, voy a necesitar del otro ese complemento que me dé la tierra que yo no puedo lograr por mí mismo. Este sentimiento de carencia muchas veces hizo que yo manipule al otro para lograr lo que yo por mí creía que no podía. De esta forma se fue generando un exceso en el cuerpo físico, en este caso en el chakra 2. El chakra 2 fue necesitando ese complemento que me daba el otro para poder subsistir. Si deseo reequilibrar mi energía, voy a decir esta afirmación. En el pasado, el remordimiento no me permitió concretar esta meta. A partir de hoy, tengo derecho a sentir. Esa necesidad del otro y esa manipulación que realicé durante tanto tiempo generó una sombra en el cuerpo externo, creando cordones sexuales o apegos afectivos. Voy a imaginar que desde el chakra 2
corto todos aquellos lazos que me atan con el otro. Ese chakra tuvo un exceso de energía para realizar estos cordones o apegos, convirtiéndose en un tono rojo intenso. Con el fin de devolver la vibración adecuada a este chakra, nos sentaremos a meditar, intentando calmar la energía de este chakra. Luego de imaginar que los lazos se cortan, mi chakra vuelve al color naranja correspondiente. Siento luego que una esfera de luz protege mi cuerpo externo, pudiendo interactuar con el otro con mayor tranquilidad. Finalmente, estoy capacitado para decir: tengo un plan de acción, yo soy interés, yo confío en mi pareja, yo puedo pedir demostraciones, yo deseo estar atento. Concluyo este trabajo con la neutralización de la estrella de la enfermedad, la estrella número 2. Me dirijo al sector noreste de mi casa, donde se halla el Palacio del Saber y la Educación. Si yo deseo que este año pueda tener decisiones lógicas, conscientes, equilibradas, necesito hacer la cura de esta estrella que me va a traer una alteración en mi sistema de creencia y en mis decisiones. Coloco un frasco de vidrio con sal gruesa y vinagre en ese sector, junto con un papel donde escribo la meta. Tengo un plan de acción. Esta meta va a ser escrita en un color rojo o rosa, haciendo alusión a la personalidad que me dice mi esencia. De esta forma doy por finalizada la opción número 3.